Bienvenidos estudiantes de estadística descriptiva y de modelos matemáticos básicos. Hoy vamos a ver un tutorial de cómo construir tablas de frecuencias utilizando la herramienta de análisis de Excel. Antes de eso recordemos de que hemos construido una tabla de frecuencia utilizando todo el proceso matemático y mecánico para la obtención de la amplitud, el número de clases y la anchura, y en función a los requerimientos y a las necesidades de presentar unos datos fáciles de visualizar y de entender, se decidió agruparlos con la simbología corchete, que indica mayor o igual, y la simbología paréntesis, que significa estrictamente menor, de tal modo que habíamos agrupado los datos desde mayor o igual a 10 hasta estrictamente menor a 20 y así sucesivamente. Con los mismos datos que habíamos hecho y agrupado y habíamos utilizado los signos de agrupamiento, habíamos decidido crear las clases que vayan con una anchura igual a 10, es decir, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 70. Eso es como se había decidido agrupar los datos, con los paréntesis, con el corchete mayor o igual y estrictamente menor o igual, para poder pedir que esas clases se agrupen de esta forma. Para poder pedir que las clases se agrupen de esta forma, debemos proceder del siguiente modo. Bien, recordemos que esta tabla de frecuencia es la que nosotros la hicimos mecánicamente, utilizando los cálculos de la amplitud, número de clases y de la anchura. Es importante recordar que los programas deben hacer lo que nosotros decíamos. En este caso, queremos que nos agrupen a los datos desde 10 hasta menos de 20 y así sucesivamente. Para esto debemos formar las clases del siguiente modo. Para que sea menor a 20, tendríamos que formar la clase de 19,9, de 19,9, menor a 30, de 29,9, menor a 40, de 39,9, menor a 50, de 49,9, menor a 60, de 59,9, menor a 70, de 69,9. Miren, esta es la forma en que debemos darle la orden al programa para que nos construya las clases
menor a 20, menor a 30, menor a 40, hasta menor a 70. Para trabajar con la función de análisis de datos en la construcción de un histograma, solo se debe formar las clases de los límites superiores, es decir, las clases de los límites superiores, nada más, solo nos interesa esos valores. Es decir, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Pero hemos formado la clase pidiéndole 19,9, 29,9, 39,9 para que nos salga que sea estrictamente menor a 20, estrictamente a 30, a 40 y los datos puedan agruparse de esa forma. Para ello, una vez que hemos definido las clases, después de haber hecho todo el proceso matemático y mecánico de la obtención de la anchura y donde se decidió construir esta tabla con una anchura de 10 entre el límite inferior y el límite superior, utilizando los signos de agrupamiento mayor o igual y estrictamente menor, para construirla dentro del programa Excel, es necesario pedirle que nos construya estrictamente menor, formando las clases de este modo. Para ello solo requeremos la formación de las clases de los límites superiores. Para elaborar la tabla de frecuencia, nos vamos a datos, cogemos la herramienta de análisis de datos, aceptamos, verificamos que esté en blanco para hacer todo el proceso, verificamos, en donde dice rango de entrada, damos clic ahí, sombreamos todos los datos que tenemos, luego damos enter, luego vamos a rango de clases, son estas clases que las habíamos formado, nos aseguramos de que esté el letrero rótulos, porque hemos marcado también los rótulos, pedimos que nos pidan el porcentaje acumulado y que nos cree un gráfico. Para dar una salida en la misma hoja, damos clic en rango de salida, nos ubicamos en el recuadro y buscamos la celdita donde queremos que nos obtenga. En este caso ponemos ahí. Ponemos aceptar y ya tenemos todos los datos. Miren, aquí hay un valor que lo calcula por defecto, mayor o igual. No es necesario que ese valor esté ahí, simplemente lo elimino. ¿Sí? Me elimino. Eliminamos también esta parte de acá que no me interesa, tener la línea que está abajo. Hacemos sin borde. Imaginen, cogemos, le damos formatito a nosotros mismos. Ya, como ustedes observan, le hemos pedido que nos haga los conteos. Y miren que las clases ya han salido formadas tal como nosotros habíamos querido, ¿cierto? 20, 30, 40, 50, 60, 70, observen los conteos, 19, 11, 9, 16, 13 y 12. Si ustedes quieren que el histograma nos salga, con las clases de aquí, simplemente nos vamos, clic derecho, seleccionar datos, ¿sí? Seleccionar datos y nos vamos a editar y le pedimos los datos que están editados ahí. Miren, ya tenemos
Nuestra histograma con las clases deseadas. Si quieren verlo más de una forma más adecuada, ya tenemos ahí. Pero ustedes notarán que esta tabla, ustedes van a notar que esta tabla está incompleta. Nos faltan, aquí está solo calculado la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, y ustedes podrán hacer los pasos consiguientes para poder completar la tabla. Calculando el punto medio, calculando la frecuencia de clases, calculando el PI, que es la frecuencia relativa, calculando la frecuencia acumulada y calculando la frecuencia relativa. Miren que aquí ya tenemos un histograma en donde se muestran los resultados de cada uno. Incluso ya tenemos aquí, si queremos sacarle esto para que se nos muestre ahí, tenemos el histograma. El histograma de clases, podemos poner que agregar etiqueta de datos y obtenemos el histograma. El histograma es una representación gráfica que muestra las frecuencias que ocurren dentro de cada clase. Es decir, desde mayor a estrictamente menor, desde 20 hasta estricto menor a 30 y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden observar de que se obtuvo adecuadamente. Es necesario de que ustedes se apoyen en esta herramienta para completar la tabla completa, porque también necesitamos hacer una gráfica que se llama polígono de frecuencia. Una gráfica que se llama polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia se construye, el polígono de frecuencia se construye con el punto medio y la frecuencia absoluta, es decir, con el punto medio y la frecuencia absoluta. Para crear este gráfico, indudablemente si van a utilizar el Excel tendrán que completar toda la tabla de frecuencia, completando el BI, completando la frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Imaginamos que ya hemos hecho eso y vamos a proceder a crear el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia se construye del siguiente modo. Sombreamos, insertamos, pedimos que se nos crea una gráfica de dispersión, pedimos que se nos cree una gráfica de dispersión, vamos a seleccionar datos, vamos a cambiar tipo de gráfico y ahora pedimos que se nos haga columnas, aceptamos, agregamos línea de tendencia, no está línea de tendencia, agregamos etiqueta de datos y tenemos ahí el polígono de frecuencia. Recuerden que si vamos a identificar a qué se trata, ¿no es cierto? Podemos también insertar o ver etiquetas que las podemos editar de forma normal. Un diseño rápido sería importante. Un diseño rápido que nos pide etiquetas que nos permita poner aquí. Entonces aquí en el eje de acá va lo que se llama el BI o punto medio, marca de clase, que en este caso es
gasto promedio por familia, gasto promedio por familia, y acá número de familias miren. Igual acá también podemos editar. ¿Qué vamos a editar aquí? Gastos por familia. Acá es por familia. Y acá número de familia. Número de familia. Entonces hemos construido el polígono de frecuencia en la que nos indican aquí y nos expresa de forma diferente todo aquello que queremos observar. Visualmente en vez de presentarlos en la tabla. ¿Sí? ¿Qué diríamos aquí? Que 19 familias gastan desde 10 hasta menos $20. Hay un importante grupo de familias que gastan desde 40 hasta menos $50 cuando visitan un parque de diversiones. Apenas 2 familias gastan desde 60 hasta menos de $70 por familia. Aquí, si queríamos explicarlo mejor, diríamos si le ponemos las etiquetas, que 19 familias gastan en promedio $15 cuando visitan el parque de diversiones. ¿Sí? 16 familias gastan en promedio $45 cuando visitan un parque de diversiones y apenas 2 familias gastan un promedio de $65 cuando visitan un parque de diversiones. ¿Sí? Voy a quitarle esta palabra de aquí para ponerle acá y que tengan el mismo formato. Entonces esto de aquí se llama histograma. Histograma de frecuencia, simplemente histograma. Y de aquí para acá, esto de acá se llama polígono de frecuencia. Miren, ahí tenemos. Si quieren eliminar estas celdas, simplemente las marcan, le ponen suprimir. Quieren eliminar las líneas secundarias, ponen suprimir y pueden mostrar un gráfico más depurado. Sencillo. También podemos ver que en estos mismos resultados, como habíamos visto en antes, también se puede crear una ojiva de lo que se llama de frecuencia. Es decir, para la ojiva de frecuencia solo se utilizan los límites inferiores. Es hecho que cuando por defecto ya se le pide ese gráfico. Vamos a volverle a hacer para pedirle ese gráfico al programa. Análisis de datos, aceptamos. Tenemos todos los datos, solo que nos vamos a pedirle un otro rango de salida por acá. Pero nos olvidamos de pedirle los datos que nos construya el gráfico. Ah, no, se nos montó acá.
datos, análisis de datos, aceptamos, vamos a cambiar de celdita nada más para que nos genere en otro sitio. Te voy a pedir que me genere por acá, aceptar, y aquí tengo la gráfica que me interesa. Miren, aquí tengo la gráfica que me interesa. En este caso no me interesan, ¿sí? Y obtengo ya yo tengo las ojivas de producción. Queremos que estos valores de aquí no salgan con tanto decimal. Damos aquí, pedimos aquí el número, que nos salgan 0 decimales. De hecho, notan aquí que hay una parte que siempre se calcula por defecto, que es esa parte de mayor, la que tenemos aquí, que la podemos borrar, suprimir, para que ya nos salgan las clases. Si queremos de acuerdo a las clases que teníamos acá, voy a poner el grafiquito más por acá. Cierro esto, ya quito esta señal de porcentaje acumulado. ¿Sí? Quiero que aquí me aparezcan estas clases de aquí. Damos clic, seleccionar datos, editamos, marcamos las clases que estaban ahí, aceptar. Perdón, pero en este caso nos interesa solo los límites superiores, es decir, 20, 30 y 70, tal como ya estaba. Entonces aquí tenemos el siguiente gráfico que se llama, vamos a borrar este, que se llama polígono de frecuencia. Perdón, no es polígono de frecuencia, sino ojiva y le voy a poner entre paréntesis menor que. Aquí también ponemos gastos. Aquí en clases cambiamos la etiqueta, le ponemos gastos. Número de familia. Y le hemos dado la etiqueta correspondiente que nosotros queríamos, ¿no es cierto? Bien, entonces, estas son las gráficas o representaciones gráficas de datos cuantitativos. Miren que para formar el histograma utilizamos
En el eje de la Y, en el eje de la Y, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia absoluta que nosotros la tenemos como FI. Y en el eje de las X, en el eje de la X, hemos puesto las clases, que así se construyen. Vamos acá, para cómo se construyen un polígono de frecuencia. Voy a poner aquí, voy a copiar esto. En el eje de Y sigue la frecuencia absoluta, se vuelve a utilizar la frecuencia absoluta. Pero aquí se utiliza el punto medio o marca de clase. El punto medio o marca de clase que nosotros lo tenemos identificado como BI. ¿Sí? Para construir la ojiva de frecuencia, ojiva menor que, recuerden que le pusimos menor que porque la simbología es menor, 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 porque se trabaja con los límites superiores. ¿Cómo se construye este? Del siguiente modo. En eje de la Y va el porcentaje acumulado, o va la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa acumulada, que nosotros la conocemos como FI. Y en en el eje de las X va el límite superior de la clase o intervalo de clase. Miren, es importante para construir eso. Vuelvo a hacer un resumen de lo anterior. Cuando hicimos mecánicamente y siguiendo todos los pasos metodológicos para diseñar una tabla de frecuencia, habíamos calculado la amplitud, el número de clases, la anchura, y habíamos decidido que para facilitar la expresión era necesario utilizarla en clases que vayan de 10 en 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40. Pero también se había definido que para poderlas agrupar de una forma adecuada, habíamos puesto que en el lado izquierdo vamos a utilizar el corchete y al lado derecho el paréntesis. Por lo tanto, se va a agrupar datos estrictamente mayor a estrictamente menor. En este caso, como el menor valor numérico es 10, se va a agrupar desde 10 hasta menos de 20, desde 20 hasta menos de 30 y así sucesivamente. Para poder trabajar en este tipo de datos y pedirle al programa Excel que nos haga eso, habíamos dicho, si queremos que los límites superiores sean 20, 30, 40, 50, 60, 70, le vamos a pedir que nos calcule esos porcentajes, ¿no es cierto? Pero que nos calcule de ese modo, nos haga los conteos de las frecuencias de ese modo. Por lo tanto, colocamos de este modo. Que sea menor a 20 tiene que ser 19,9, menor a 30, 29,9, menor a 40, 39,9, menor a 50, 49,9 y menor a 50, 59,9. Y así le hemos pedido al programa que nos genere y él automáticamente nos forma las clases, ya serían 20, 30, 40
y nos da el acumulado que ustedes observan que es igual que lo que nosotros habíamos decidido. Es importante considerar que los programas deben hacer lo que nosotros queramos. Asimismo, automáticamente se genera un histograma, pero se genera un histograma con una curva que se la elimina para que formar el histograma frecuencia sin la curva que mostrábamos en antes acumulada ahí. Y ahí habíamos obtenido este gráfico y en la que ya le hemos dado etiqueta respectivamente. ¿Cómo se construye el histograma? En el eje de la X tiene aquí la frecuencia absoluta, en este caso el número de familias, en el eje de la Y las clases que representan los gastos por familia. En el polígono de frecuencia, en el eje de la Y va la frecuencia absoluta, en este caso número de familias, y el punto medio es el gasto promedio por familia que cuando visitan un parque de diversiones. Y en la ojiva menor, el eje de la Y, frecuencia relativa acumulado FI, y en el eje de la X el límite superior de la clase. Entonces mire que cómo se interpreta en esta, tendremos que poner, agregamos etiquetas, ¿sí? Agregamos etiquetas. Si queremos que esta etiqueta nos salga redondeado también, ¿no es cierto? Vamos aquí y le pedimos al NUM que nos dé el número, perdón, queremos que estos valores no nos salgan redondeados, ¿no es cierto? O este es X, a este X, no se puede. Buscamos categoría. Transparencia, bueno, no me sale. Cerrar eje. Bueno, lo que quería era eliminar que me salgan así estos porcentajes redondeados. Bueno, la forma más fácil de pedir que esos porcentajes sean redondeados es aquí. Es aquí, reducir las celdas. Entonces ya me salen los porcentajes redondeados. No pude hacerle por el otro método. Entonces diríamos que el 27% de las familias gastan menos de $20. ¿Sí? Vamos acá. El 56% de las familias ganan, miren, menos de $40. Claro que estas etiquetas de aquí también podemos modificarlo un poquito para poder entender de una forma adecuada. Recuerden que entre 20 y 30 aquí está 15. Entonces sería 27 familias gastan en promedio $15. Pero habría que buscar la forma de cómo ponerle también que nos aumente el número de ancho, no sé si podría ir, bueno, pero recordemos que entre 20 y 30 el promedio es 15. 27 familias gastan un promedio de $15 por familia. Ah, no, perdón, este es la ojiva. El 27% de las familias ganan menos de $27, 43 menos de 30, 40 menos de 56, 50 menos de 79 y así sucesivamente. Es la interpretación. Entonces espero